Universidad y Vida. Ciencia, Tecnología investigación y más aportaciones de la vida académica al Estado y al país. Universidad y Vida. Universidad y Vida. Hola, ¿qué tal? Estamos en un programa de Universidad y Vida. Agradecemos muchísimo las facilidades para el periódico Cambio de Michoacán y me da mucho gusto presentarles el día de hoy a la doctora Cristina Oemiche. Cristina, hola, ¿qué bienvenida. tal? Buenos días, muchas gracias por la Gracias. invitación. Ella es licenciada y maestra en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y obtuvo su doctorado en Antropología en la UNAM. Es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el cual actualmente es también la directora de dicho instituto, y coordina un proyecto colectivo sobre procesos migratorios y relaciones interétnicas en ciudades turísticas globalizadas en México. Y justo la doctora está aquí de visita por invitación de la coordinación de la licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local que tiene la ENES Unidad Morelia. También ella fue pues una impulsora de la creación de esta licenciatura y vino a clausurar el semestre, ¿no? A dar un par de conferencias sobre su trabajo. Entonces, ayer en la plática que diste en la ENES, hubo una frase muy interesante, ¿no? Parece que en el mundo todo está en movimiento. Así es. Entonces, cuéntanos del Bien, movimiento. Del movimiento. Muchas veces los científicos sociales hemos tratado los diferentes fenómenos como si nuestras sociedades fueran sociedades estáticas, cuando está ocurriendo todo lo contrario y cada vez con mayor velocidad e involucrando a millones y millones de personas. Nuestras sociedades están permanentemente en movimiento y llama la atención que podamos estudiar a estas sociedades a partir de la relación entre movimiento y no movimiento. ¿Cómo podemos entender los procesos sociales a partir de concebir que las sociedades se encuentran en movimiento? Basta señalar, ayer yo manejaba unas cifras de cómo ha crecido de una manera exponencial el número, por ejemplo, de migrantes en el mundo. Hay migrantes por motivos de trabajo, pero están aquellos que también se mueven por el mundo por motivos de ocio, que es el caso de los turistas. Son como que los dos polos, unos que viajan para conseguir empleo, para trabajar, mientras que otros viajan con motivos de placer. A ello habría que sumarle la gran cantidad de personas que son, por ejemplo, los refugiados, los desplazados por conflictos de guerra, los estudiantes también que viajan a otros países. Programas de movilidad o porque se van a hacer doctorados o postdocs, ¿no? Exacto. Los jubilados, o sea, hay miles y miles de jubilados cada año, pues sobre todo de los países del norte, que ya llegando a la edad todavía muy temprana, en sus 50, unos a los 60 años de vida, pues todavía como se ha alargado la esperanza de vida, pues tienen tiempo para viajar, a tal grado de que pues la industria turística los tiene muy focalizados, ya sea para llevarlos a otras latitudes como turistas residenciales. Sí, en el caso de Ajijic, Jalisco, por ejemplo, el lago de Chapala, ¿no? Sí, y muchas veces estos turistas que vienen de zonas muy heladas, sobre todo en diciembre, gente de Calgary, por ejemplo, de Montreal, de Quebec, que buscan en tierras lejanas, como sería nuestro país, como sería Santo Domingo, Costa Rica, Guatemala también, este tipo de países que se encuentran más al sur, pues climas más benignos, templados, e incluso jubilados estadounidenses. Estamos hablando que para ellos es mucho más cómodo y fácil vivir en un país como México, donde además del clima benigno, o sea, te ahorras el gasto de calefacción, que es enorme, ¿no? Todos los servicios, pues aquí encuentras una variedad de frutas, de verduras, de alimentos, además de servicio médico que es mucho más barato, que a veces es inaccesible en estos países. Y bueno, si no tienes un seguro social que te proteja, pues también viajan con ese motivo a nuestros países. Me regreso un poquito sobre las cifras, ¿no? Que me parecieron muy interesantes las que dabas en tu charla en la ENES Morelia. Decías, por ejemplo, que según datos del 2010, 1 billón de llegadas legales por año
comparado con 1950, que apenas eran 25 millones. Así ¿no? es. Y esta movilidad se ha visto muy favorecida por el desarrollo de la tecnología, de la comunicación y del transporte. Exacto. Yo leía cifras de que tan solo en Estados Unidos a cualquier hora del día pues están viajando por avión pues alrededor de 325,000 personas. Sí. O sea, es una cantidad increíble, ¿verdad? Sí. Y ahora tenemos, decías, 4 millones de pasajeros de avión por día. Así es. En todo el mundo, ¿no? A México, no, en todo el mundo, pero a México cada año llegan 20 millones de turistas internacionales. O sea, México se ha convertido en muy pocos años, bueno, ya lo era desde antes, pero en un país muy importante de llegada del turismo internacional. Está dentro de los 10 principales destinos del mundo. ¿Y esto cómo afecta o cómo va pues construyendo estas relaciones interétnicas? Bien, el tema del turismo es muy importante porque es así como de estos temas complejos que te permiten ubicar desde flujos migratorios, o sea, se abre, por ejemplo, Cancún como espacio turístico, entonces llegan los primeros migrantes que son los trabajadores de la construcción, que construyen los edificios, los aeropuertos, los hoteles. Posteriormente llegan los trabajadores que atienden esos lugares, las agencias de viajes, y luego llegan también los turistas. Hay una población fija que es la de los anfitriones, y bueno, los turistas son los huéspedes. Aquí la relación en este tipo de complejos entre turista y anfitrión no es precisamente una relación cara a cara que uno podría suponer, por ejemplo, cuando vas a algún pueblo mágico donde la relación entre el turista, el visitante y el anfitrión es una relación directa, ¿no? Más con directa. Menos intermediarios. Y acá no, aquí en el caso del gran turismo de masas, pues está mediado por grandes corporaciones multinacionales. Aquí lo interesante es ver cómo este tipo de proyectos habría que verlos más como parte de un proceso global y a Cancún verlo más que como parte del desarrollo endógeno. Es la combinación, sí, del desarrollo endógeno, pero sobre todo hay que verlo como una terminal o brazo de las grandes empresas multinacionales del turismo. Es decir, se habla de la llegada de millones de dólares por concepto de turismo, o sea, de divisas, pero a veces esas divisas aquí no les vemos ni el polvo. O sea, se trata a veces, bueno, muchas veces de los viajes todo pagado, en donde la facilidad de la tarjeta de crédito hace que viajes ahora y pagues después, o que puedas comprar tu viaje desde cualquier lugar del mundo. Entonces ese dinero aparece simbólicamente nada más, o sea, son cifras, no es un capital que uno diga, bueno, pues está invirtiendo. La principal inversión que se hace, además de infraestructura, es en mano de obra, pero pues es una mano de obra precarizada, o sea, con condiciones de trabajo bastante precarias, podemos decir, sin derechos laborales fuertemente establecidos, como en otras ocasiones podríamos hablar de la gente que vive y trabaja en la misma empresa durante varios años y al término de lo cual recibe una jubilación, pensión, seguro de vida. Aquí no, aquí hay una alta rotación de personal, entonces a veces es deslumbrante cuando vemos las cifras sobre la cantidad de ingresos que provienen del turismo, pero pues muchos de estos ingresos son repatriados a los lugares de origen de las grandes empresas, sean estadounidenses, sean españolas, hay muchas empresas, hoteles españoles, ¿no? Entonces realmente el beneficio que aparentemente tiene el turismo a países como México, y en particular en el caso de Cancún, que es donde tú trabajas, realmente no se traduce en condiciones de bienestar social, no. Bienestar social. O sea, vemos, por ejemplo, que en el caso de Cancún y otras ciudades turísticas, tú lo puedes medir con los niveles de ingreso de los trabajadores. ¿Qué calidad de vida te puede dar un ingreso de 3,000 pesos al mes o 4,000 pesos? Claro. ¿O qué tipo de seguridad social te va a dar alguien que trabaja en el restaurante, donde el principal ingreso es de las propinas? Sí. Hay culturas y hay gente que viene de países donde la cultura, como ya está incluida en el salario, no están acostumbrados a dar propina. Entonces es una situación sumamente difícil porque
Continúa. Porque aunque puede irte bien en periodos de alta llegada de turistas, pues hay otros periodos en donde no lo hay. Estos ingresos no te repercuten, por ejemplo, para casos de pensión, de jubilación, de retiro. O sea, a veces son recursos que así como entran, se van. Entonces, hay un grupo importante de personas que trabajan directamente para el turismo, pero hay otro amplio grupo que están en servicios fuera de estos lugares, entre comillas, privilegiados, y que no tienen acceso al trabajo salariado. Entonces, se generan un tipo de ciudades que los geógrafos han visto son ciudades duales, donde por un lado te encuentras un centro muy elegante, conectado internacionalmente con las mejores cadenas de hoteles, de restaurantes, de comida internacional, de ropa, contra un polo masivo que muchas veces no se ve, como en Huatulco está atrás de las montañas, o en el caso de Cancún está en lo que llaman las regiones, donde se amontonan de alguna manera los trabajadores y todos aquellos que no logran entrar al sector turístico, al empleo formal. Entonces, en la misma ciudad, en la misma región, tendríamos como la versión turística y la versión real, por así decirlo, ¿no? Los cancunenses lo dicen de una manera muy simpática. En Cancún está la zona hotelera y está la zona atolera, que es lo que se alcanza. Y aquí el problema es que Cancún crece tan rápido y con tan poco, o sea que no da tiempo de dotar a la ciudad de servicios, áreas verdes para los jóvenes. Es una ciudad de migrantes en donde lo que es, por ejemplo, toda la red de apoyo familiar, que son luego los tíos, los abuelos, las abuelas, las comadres, no existe. Entonces, dado que son muy bajos los salarios, tienen que entrar a trabajar ambos miembros de la pareja, y uno se pregunta, ¿dónde crecen los niños? En Playa del Carmen dicen que hay dos tipos de niños: los niños de la calle, porque pues salen a jugar, las mamás llegan, y esto tiene que ver con las condiciones laborales, de los horarios quebrados, que ahorita me refiero a eso, y están los niños de la llave, es decir, aquellos que dejan encerrados con llave para que no salgan, ¿no? Sí. ¿Cómo está este problema? O sea, ¿cómo se vincula? Dadas las condiciones tan precarias del trabajo que se da en estos grandes y lujosos hoteles, encontramos que muchas veces las trabajadoras permanecen, o sea, saben a qué horas van a llegar, puede ser a las 6, 7 de la mañana, pero no saben a qué horas van a salir, o sea, están a disposición del patrón, y eso le llaman horarios quebrados. Horarios quebrados. Así es, que trabajas, por decir, de las 7 de la mañana a 2 de la tarde, pero todavía no te puedes ir porque no sabemos qué necesidades va a haber. Inmediatas, pueden ser muy espontáneas, ¿no? Entonces aquí es muy importante una mayor presencia del Estado. A veces se decía que un Estado obeso es un Estado ineficiente, pero aquí estamos ante la ausencia del Estado, lo que significa la desprotección de los derechos laborales, por un lado de los trabajadores, pero también la ausencia de una política social que permita que en el paraíso de Cancún y otros paraísos de ese tipo, donde la pobreza es muy fuerte al lado de la opulencia, pues no cause tantos estragos. O sea, se requiere programa de apoyo a los jóvenes, se requieren proyectos educativos sólidos. El paraíso, que es Cancún, pues es una de las ciudades donde el suicidio en jóvenes es el más alto del país, y no puede ser eso. Necesitamos que las ciencias sociales intervengan y que les indiquen a los tomadores de decisiones cuáles son las prioridades, porque a veces también quienes están al frente del gobierno o no tienen toda la información o no tienen toda la perspectiva, y considero que así como las ciencias naturales, la biología puede orientar muy bien para preservar y mejorar el medio ambiente natural en zonas de arrecifes y de costas. En el caso de los científicos sociales, pues sí, se trata de intervenir para lograr un desarrollo más armónico, más justo y más equitativo, y que si México está en los 10 primeros lugares de turismo, pues también debe de estar en los 10 primeros lugares de desarrollo humano, ¿verdad? Y de justicia. De derechos, ¿no? Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias, el tiempo se ha terminado. Pues al contrario, te agradezco mucho por las preguntas y la invitación. Sí. Muchas gracias, hasta pronto. Universidad Vivida. Ciencia, Tecnología investigación. y más aportaciones de la vida académica al Estado y al país. Universidad Vivida. Universidad y vida.